Evangelio de hoy. Jueves 1 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo. Y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Desde el cielo hacia la tierra, el origen que lo transforma todo. El alma humana, sedienta de sentido y verdad, alza la mirada buscando un punto de referencia más allá de sus límites naturales. Y este Evangelio nos presenta con claridad luminosa la fuente de toda verdad, la altura, de donde brota la vida que no muere. El origen divino del enviado, de aquel que no ha nacido de la tierra, sino que desciende del cielo. No como una aparición fugaz ni como una voz que resuena desde lo alto para luego desvanecerse, sino como el Verbo hecho carne, como presencia viva, que permanece entre nosotros. Quien viene de lo alto, dice el texto, está por encima de todos. Y este estar por encima no es dominio arrogante, ni superioridad distante, sino el peso de una autoridad que nace del amor puro, de la verdad sin mezcla, de la eternidad, que se inclina para abrazar nuestra fragilidad. En esta expresión se encierra un llamado a confiar en lo que nos trasciende, a creer no en lo que nuestros sentidos limitados perciben, sino en lo que viene desde el Padre, desde la plenitud de la gloria divina. Cristo no se limita a hablar de Dios como quien teoriza sobre lo desconocido. Él habla desde el corazón mismo de Dios. Porque viene de allí, porque es uno con el Padre. Su testimonio no es una opinión, sino una revelación. No es una interpretación entre muchas, sino la expresión perfecta del misterio eterno que ha tomado forma humana, para ser escuchado, visto, tocado, creído. El límite de la tierra, la voz de lo terreno frente al testimonio eterno. En contraposición, el que es de la tierra habla como terreno. El contraste es claro y doloroso, porque pone en evidencia la insuficiencia de nuestras palabras humanas, nuestra tendencia a reducir el misterio al tamaño de nuestra comprensión limitada. Quien solo es de la tierra no puede elevarse más allá de sus categorías. Habla desde el polvo, desde la finitud, desde el yo, que a menudo se interpone entre la verdad y la escucha sincera. Cuando tratamos de hablar de Dios sin haber escuchado a aquel que viene de lo alto, corremos el riesgo de proyectar sobre él nuestras ideas, nuestros miedos, nuestras estructuras. Y entonces hablamos de un Dios que se nos parece, que aprueba lo que nosotros aprobamos, que condena lo que nosotros odiamos, y que nos deja tranquilos en nuestras seguridades. Pero esa voz de la tierra nunca podrá captar la amplitud de la voz que viene del cielo. El testimonio de Cristo es la corrección amorosa a toda falsedad, la luz que disipa las sombras de nuestras certezas humanas. Sin embargo, dice el Evangelio, su testimonio no es aceptado por todos. Y esto es tan actual como en aquel tiempo, porque también hoy resistimos
También hoy nos cuesta aceptar una voz que cuestiona nuestros esquemas. Una verdad que no se acomoda a nuestras conveniencias. Creer en el testigo, adhesión que salva, rechazo que cierra. Pero el que acepta su testimonio, afirma el texto. Certifica que Dios es veraz. Y aquí se produce un giro espiritual profundo. Creer en Jesús no es solo confiar en su bondad. No es únicamente admirar su sabiduría, es algo mucho más radical, es sellar con nuestra propia alma que Dios no miente, que su palabra es verdadera, que su juicio es justo, que su amor es firme. La fe, entonces, se convierte en una afirmación de la fidelidad divina. Quien cree en Cristo está diciendo con su vida, yo confío en Dios. Yo creo que Dios no engaña, que Dios no juega. Que su proyecto es digno de ser seguido hasta el final. Y ese acto de fe no es algo pequeño, no es una decisión superficial. Es la apertura total del corazón a la verdad eterna. Es un acto de humildad y de entrega. Es decirle al Señor, habla tú. Porque yo reconozco que mi voz no basta. El don sin medida, el Espíritu como plenitud del Hijo. Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Estas palabras tienen un peso infinito. El Espíritu no se le da a Jesús en dosis, no se le concede a ratos. No hay interrupciones en ese flujo de amor y vida que une al Hijo con el Padre. En él habita la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso cada palabra suya, cada gesto, cada silencio incluso. Es revelación, es enseñanza, es gracia que brota del corazón trinitario. Escuchar a Jesús es escuchar la voz misma del Espíritu. Y el Espíritu es quien nos introduce en toda la verdad. Quien transforma la letra en vida, la ley en amor. El rito en encuentro real. La medida del Espíritu en Cristo es infinita. Y por eso su palabra nunca envejece. Nunca se agota, siempre renueva, siempre vivifica. Solo desde esta fuente se puede comprender el cristianismo. No como una doctrina aprendida, sino como una vida nacida del Espíritu, impulsada por la fuerza del resucitado, orientada por la palabra que no pasa. El amor del Padre y la entrega del Hijo, comunión perfecta que salva. El Padre ama al Hijo, y lo ha puesto todo en su mano. Esta afirmación contiene el centro mismo de la historia de la salvación. Todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, todo lo que será, está en manos del Hijo porque ha sido confiado a Él por amor. El universo entero, visible e invisible, la historia, los tiempos, los corazones humanos, los destinos últimos. Todo ha sido entregado al Hijo, como acto de confianza suprema del Padre. Y ese amor del Padre al Hijo es el mismo amor que nos alcanza a nosotros por medio del Hijo. Porque quien ve al Hijo, ve al Padre. Esta entrega total no es para dominio ni para castigo, sino para redención, para restauración, para vida nueva. El Hijo recibe todo del Padre y lo devuelve todo al Padre. En una danza de amor eterno que ahora nos incluye también a nosotros. Por eso, confiar en el Hijo es entrar en ese círculo perfecto de amor. Es ser tomados de la mano por Él para participar de la vida divina. Vida o ira, la respuesta decisiva del corazón humano. Y aquí llega la última afirmación, que resuena como una llamada urgente, una decisión inaplazable, una línea divisoria. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él.
No hay ambigüedad, no hay puntos intermedios. El Evangelio no se presenta como una opción más, como una posibilidad dentro del abanico espiritual del mundo. Aquí se nos habla de vida o de muerte, de luz o de tinieblas, de acogida o de rechazo. Creer no es simplemente asentir con la mente. Es adherirse con todo el ser, es dejarse modelar por la verdad del Hijo. Y no creer no es simplemente dudar o tener preguntas, sino cerrarse, endurecerse, negarse a recibir la vida que se ofrece. La vida eterna no es solo algo que empieza después de la muerte, sino una calidad de vida ya ahora, en el presente. Una vida en comunión con Dios, libre de la mentira, sanada de las heridas más hondas, orientada hacia la plenitud del amor. Y la ira de Dios no es un arranque emocional o un castigo irracional, sino la consecuencia de rechazar esa vida, de no querer recibir el don. Es el peso de la desconexión voluntaria del amor. La soledad de quien se encierra en sí mismo. Cuando el cielo está abierto y esperando. El abismo entre lo terreno y lo divino. Una frontera que se atraviesa por la fe. La diferencia entre el que es de la tierra y el que viene del cielo no es solo una cuestión de origen, sino una diferencia de profundidad, de mirada, de esencia. Lo terreno se queda en lo inmediato, en lo visible, en lo que se puede explicar o controlar. Pero el que viene del cielo ve desde lo eterno, desde lo invisible, desde lo que solo se puede comprender por el Espíritu. Y si queremos acoger su palabra, si anhelamos recibir el testimonio del Hijo, debemos ser transformados por dentro, renacidos desde lo alto, vaciados de nuestro orgullo y llenados de su luz. No se puede escuchar verdaderamente a Cristo desde el ruido interior, desde el ego herido que busca defenderse, desde los prejuicios que se levantan como murallas contra la gracia. Necesitamos un corazón desnudo, un silencio fecundo. Una docilidad humilde que le diga, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque quien escucha con el alma abierta, con hambre de verdad, con sed de eternidad, es tocado por el Espíritu. Es traspasado por la palabra viva. Es fecundado por el amor que no tiene fin. La fe como acogida de la palabra, un acto que lo cambia todo. Creer en el testimonio de Cristo no es simplemente estar de acuerdo con él. Es acogerlo en lo más profundo del ser. Es permitir que su voz deshaga nuestras falsas seguridades. Es abrirle la puerta a aquel que llama. No como visitante ocasional, sino como Señor de la casa. Cuando aceptamos su testimonio, estamos diciendo que queremos vivir desde otra lógica. Que no queremos guiarnos más por los valores del mundo. Por la ambición, por el miedo, por el poder. Sino por el amor crucificado, por la humildad que salva. Por la entrega que no espera recompensa. Ese acto interior de fe tiene repercusiones cósmicas. El alma que cree en Cristo está sellando en sí misma una nueva creación. Una nueva humanidad, una alianza eterna que une el cielo y la tierra. La voz de lo alto, el silencio de lo bajo, dos caminos en tensión. Muchas veces, la voz del cielo nos parece lejana. Silenciosa. Difícil de entender. Y la voz de la tierra, en cambio, es fuerte, constante. Invasiva. La voz de la ambición, del juicio fácil, del cinismo. Del placer inmediato, parece tener más fuerza en nuestro entorno. Pero ese volumen no es señal de verdad. El que viene del cielo no grita, no impone, no avasalla. Él habla con la autoridad de la mansedumbre. Con la firmeza del amor,
con la coherencia de quien vive lo que dice. Y solo quien se atreve a callar por dentro, a dejar de escuchar tanto ruido exterior, puede percibir esa voz que susurra al alma con poder divino. Certificar que Dios es veraz, la dignidad más alta del corazón humano. Cuando el texto dice que quien acepta el testimonio de Jesús certifica que Dios es veraz, nos está revelando una dignidad inmensa. El ser humano tiene la capacidad de reconocer la verdad de Dios. No por mérito, sino por gracia. Dios, que no necesita nuestra aprobación, ha querido que nuestra fe sea el eco libre y amoroso, que responde a su voz. Y cuando creemos, estamos diciendo que confiamos en Él más que en nosotros mismos. Más que en nuestras heridas. Más que en nuestras dudas. Más que en nuestras seguridades. Es un acto de entrega radical, de rendición voluntaria al Dios que ama sin condiciones. Creer es mirar más allá de lo que vemos. Apostar por la bondad infinita del Padre, caminar incluso cuando no comprendemos. Perseverar incluso cuando todo parece oscuro. La plenitud del Espíritu, el don que lo transforma todo. En Cristo, el Espíritu ha sido dado sin medida. Eso significa que no hay límite en su capacidad de amar, de perdonar, de sanar, de revelar. Y si en Él no hay medida, entonces todo lo que Él toca se vuelve fecundo, nuevo, liberado. Cuando acogemos su palabra, estamos abriendo nuestro interior a esa corriente inagotable del Espíritu. A ese río de gracia que lava, renueva, fecunda, transforma. Por eso, cada evangelio escuchado con fe es una puerta que se abre. Una tierra seca que se convierte en jardín. Una oscuridad que comienza a amanecer. Y este don no es exclusivo para unos pocos, sino que se ofrece a todos los que se acercan con corazón sincero, con hambre de verdad, con deseo de vida nueva. Todo en sus manos, descanso y seguridad en la entrega total del Padre. El Padre ha puesto todo en manos del Hijo. No hay rincón del universo que no esté bajo su mirada, ni herida humana que no esté bajo su compasión. El mundo, con todas sus luces y sombras, con toda su belleza y todo su dolor, está en manos de Cristo. Y esas manos no son de hierro, sino de ternura crucificada. No son manos que aprietan, sino que abrazan. No son manos que condenan, sino que levantan. Esa entrega del Padre al Hijo es la fuente de nuestra paz más profunda. Porque sabemos que el universo no está gobernado por el caos, ni por el azar, ni por el capricho del más fuerte, sino por aquel que venció la muerte con su amor. Por aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Vida o ausencia de vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese verbo está en presente, tiene. Ya ahora, ya aquí. Es una vida que comienza cuando el alma se abre, cuando el corazón se entrega, cuando la fe se enciende. Es una vida que no depende de las circunstancias, ni del éxito, ni de la salud, ni de los aplausos del mundo. Es una vida escondida en Cristo, fundada en Él, alimentada por Él. Pero el que rechaza al Hijo no verá la vida. No porque Dios se la niegue, sino porque Él mismo se cierra a ella. Porque ha preferido quedarse en la tierra, en lo pequeño, en lo inmediato, ignorando que el cielo le estaba siendo ofrecido. Y la ira de Dios, entendida como la tristeza infinita de un amor no correspondido, permanece sobre quien se niega a ser amado. Abrir el alma al que viene de lo alto.
Este Evangelio nos invita a levantar la mirada, a dejar que nuestra alma sea elevada por la fe, a escuchar con el corazón al que viene de lo alto. Nos llama a confiar en su testimonio, a sellar con nuestra vida que Dios es veraz, a dejarnos transformar por el Espíritu sin medida. Nos muestra que todo está en manos de Cristo, que solo en Él hay vida, y que fuera de Él no hay más que vacío, soledad, silencio estéril. Creer no es entenderlo todo, sino abrazar lo que no se ve. Caminar hacia lo eterno con la lámpara encendida de la fe. Que esta palabra nos arda dentro. Que nos sacuda de la tibieza, que nos despierte del letargo. Y nos lance con gozo a vivir como testigos del que viene del cielo. Y que está por encima de todos, pero que ha querido estar con nosotros. Para siempre.